Vamos a iniciar y vamos iniciando con una primera, digamos, acercamiento, pues se puede decir que de un ambiente de cordialidad, de fraternidad, pero también un poquito pues de comentar que pues, tuvimos ahí 2 semanas que estuvimos en descanso de la parte de la formación por parte de la OFS. Que sigue ahí los espacios también de los ciclos de las escuelas para la cuestión de los espacios con las familias. Y les puedo comentar de alguna manera que los acontecimientos que han ocurrido en estas 2 semanas, particularmente en la Semana Santa, en el oficio de la Pasión del Señor del Viernes Santo, pues hubo como que ese espacio muy adecuado o de sintonía a Fratelli Tutti. Y ahorita vamos a ver un poquito unas diapositivas que les mandé. No me acuerdo si les mandé también lo que es la liga de YouTube del predicador pontificio, que por cierto es franciscano, Fray Raneiro Cantalamesa, que es el predicador, digamos, oficial del Vaticano. Es decir, en ese sentido, fíjese qué bendiciones se tienen por parte de nuestro Padre Seráfico San Francisco de Asís, que el Papa Francisco recibe homilías de un franciscano, porque en ciertas participaciones en lo que es la parte de las celebraciones y digamos que en el Vaticano como tal, al padre canta la mesa, pues le toca preparar y exponer sus homilías. Y comento este aspecto, hermanitos y hermanitas, por lo que aconteció el Viernes Santo en el oficio de la pasión y adoración de la cruz, ya que el padre canta la mesa, lo que hace es exponer un resumen de la encíclica Fratelli Tutti a continuar el llamado a lo que es ser hermanos. Entonces, pues hago este enlace o esta vinculación y con eso vamos a empezar porque nos va a servir como una especie no de resumen, sino de transición del capítulo 5, que es lo último que vimos de la mejor política, porque una parte sobre el asunto de la política de estos tiempos actuales lo refiere el padre Canta la Mesa en referencia a las situaciones críticas que están ocurriendo, y mucho de lo que está pasando ahorita que estamos en periodos de campañas electorales, pues la verdad es de que bien lo dijo la hermana Mayela en su participación que tuvo en la sesión pasada, porque como ella se sorprendía gratamente y se emocionaba de hasta dónde lo que es el Papa Francisco, este, ha llegado a ahondar a la necesidad de abrir los corazones a comunidad, a hermanos, a hermandad, y que tan alejados estamos en ese espacio de lo que tiene que ver con la política. Bueno, pues entonces yo me imagino que ya tengo espacio para poder compartir la diapositiva. Parece que sí. Gracias. Entonces me voy a compartir la pantalla. A ver, a quien tengo aquí muy a la mano es a la hermana Norma o el hermano Raúl. ¿Ya está compartida la pantalla? Perfecto. Pues bueno, vamos a revisar el capítulo 6, diálogo y amistad social. Y quiero hacerles presentarles esta siguiente diapositiva para ir introduciendo al tema. Ahorita hacemos lo que es la parte de la oración inicial. Pero fíjese cómo
fue también providencial que en la fiesta del Señor de la Misericordia, domingo pasado, y que digamos, es esta imagen que ustedes ven en el centro, es directamente una foto tomada en el templo parroquial, que es lo que es la parte del contexto central de la lectura del Evangelio. A mí me tocó estar en la misa de 10 del domingo, y el padre, como decía, que solamente la paz tiene que brotar desde el corazón. Entonces, en la lectura del Santo Evangelio, en donde pues ya al anochecer de la resurrección, del día de la resurrección, estaban cerradas las puertas, y ahí se hallaban los discípulos un tanto temerosos por los judíos, y lo primero que les dice el Señor Jesús es: la paz esté con ustedes. Y luego ya viene todo lo que es la parte de Tomás, que estaba un poco incrédulo, pero a lo que quiero apuntar es como propiamente en esta amistad social, por eso la encíclica se puede decir que tiene dos títulos. Uno se llamaría fraternidad y el otro se llamaría amistad social, porque así se titula la encíclica de la fraternidad y la amistad social. Es decir, que solo se puede llegar a la verdadera paz social empezando por lo que es el corazón, así como el Señor Jesús abre su corazón y se lo entrega a decirles a los discípulos: la paz esté con vosotros. Y con el mismo lema franciscano de paz y bien. Entonces se me hizo así como que muy atinado y alineado, pues no muy atinado, pues el Señor tiene medidas todas las cosas que la propia lectura nos abre para el tema de hoy. Bueno, le pedimos a algún hermano que active ahí el micrófono y nos haga favor de hacer las oraciones iniciales. Adelante. ¿Está bien, hermano? ¿Lo oye? Adelante, sí te escuchamos, hermano Manuel. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en las primeras comunidades cristianas. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, oh Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oh Señor Jesús, oh buen Jesús, estamos gozosos de estar celebrando la octava de la resurrección después de esta semana hermosa como Semana Mayor que
nos tienes a bien con esa riqueza tan preciosa de nuestra Santa Iglesia Católica y que nos permite vivir ese encuentro desde la parte de la Cuaresma para seguir creciendo en esta conversión a través de los procesos de reconciliarnos contigo, Señor, y que nos haces ver el grandísimo amor que nos tienes en todo lo que es este periodo pascual, pero como también te reconocemos como Señor de señores y Rey de reyes, porque tú eres un Señor de vivos, no de muertos. Haz que en esta siguiente etapa que estamos viviendo después de la Pascua, realmente se vean reflejados en nuestros corazones tanto lo que es el espíritu de conversión y por supuesto ese espíritu de unidad al que tú nos llamas a través de esta encíclica, no para los franciscanos solamente, no para los cristianos, sino también para todos los hermanos en todo el mundo. Oh Padre amoroso, también nos unimos por intercesión de María Santísima, la Madre de la Iglesia y Madre nuestra, en ese acompañamiento de María Santísima, que es ministradora del Espíritu Santo, para que en esta tarde todo lo que aquí se diga sea la voluntad que tú tienes, lo que tú quieres dejar, y abre nuestro entendimiento a ese conocimiento para que cada vez seamos mejores hermanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, haciendo un poco de ubicarnos por dónde andamos con lo que es la parte de la encíclica. Si se fijan, nosotros ya llevamos bastante buen avance, ya andamos, se puede decir que más hacia lo que es ir avanzando, hacia ir recorriendo el camino de la encíclica. Bueno, por ahí me está marcando, hay un chat, pero bueno, no era más bien lo que es ahí por parte del hermano Fer que está dando los mensajes iniciales de que ya estamos por iniciar. Pero les decía, ahí vemos que ya vimos el tema introductorio, que fue la primera sesión para ver lo que es el alcance. Vimos el tema de las sombras de un mundo cerrado, la realidad actual, que si se fijan, la realidad actual la seguimos poniendo en cada uno de los capítulos por razones de que ante este llamado a lo que es el regresar a la dignidad del otro, del hermano, en el encuentro, pues se manifiestan todas las realidades de ese mundo cerrado, de tal manera que en el capítulo 2, donde ahondamos con mucho nivel de profundidad la parábola del buen samaritano en dos aspectos, en la primera parte del llamado del mandato del Señor a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, y la segunda parte que es la parábola, porque fue la manera de explicarle al maestro de la ley a que quién es el prójimo. Entonces ahí vimos lo que es la parte también de las sombras de ese mundo cerrado a través de los personajes, el levita y el sacerdote que se pasan de largo. Luego el capítulo 3 y 4 lo vimos en una sola sesión porque la primera parte tiene que ver con la naturaleza de la persona humana a nivel de que estamos hechos para la dignidad, pero luego va muy relacionado y los dos temas se entrecruzan por el hecho de que tenemos que tener el corazón abierto al mundo entero. Entonces ya lo que es el capítulo 4 pues trata más el tema de todas las realidades que pasan los migrantes y cómo también ahí aprendimos, acuérdense, ahí de todas maneras tiene material para seguirlo consultando, que todos los hermanos pueden recibir algo y pueden entregar algo. Hay alguna hermana o hermano, no recuerdo el nombre, quien dijo que también los migrantes nos necesitan a nosotros y que por lo tanto tenemos que verlos con la misma dignidad de hermanos, porque a veces cuando vemos que alguien tiene algo desprovisto, pareciera como si yo soy el que está bien y el otro es el que está mal, cuando a final de cuentas yo también tengo una necesidad, a pesar de que parece que la carencia del otro no está en mí. Y ya que si no lo he comprendido yo en este año, que creo que se los compartía casi a nivel de sentimiento personal, ¿verdad?
por mi propia situación, que mi proceso de rehabilitación del brazo es un proceso de un cuadro un tanto complejo, porque hay días que yo no sé si voy avanzando o no, ante el hecho de dos nervios de mi brazo que están muy dañados y que tardarán meses en recuperarse. Y bueno, pues al mismo tiempo les compartí en ese sentimiento que yo como tal, que a veces me dedico a dar capacitaciones y supuestamente a tener ya modelos de referencia, pues la verdad es de que estoy a veces tan necesitado que no puedo a veces agarrar con mi mano una hoja, porque mis dedos me tiemblan y no tiemblan como trapos. Bueno, ante eso, por esa razón, pues el capítulo 3 y 4 tiene que ver con esa dignidad del hermano, y que todos tenemos una dignidad que nos hizo el Señor como hijos de un Padre. Luego, la última sesión, que fue la que fue la pausa para lo que es tomarnos estas 2 semanas con la Semana Santa, fue lo de la mejor política, donde vimos que la mejor política es cuando se dispone, en este caso el que ejerce ese oficio público, la promoción del bien común. Y bueno, pues nos encontramos el día de hoy, que va a ser muy interesante, y vamos a estar repasando algunas cosas de otros capítulos, por el hecho del diálogo y la amistad social. Si se fijan, el tema del diálogo y amistad social pone un punto clave en la centralidad de la encíclica, que es el encuentro, el diálogo y el respeto. Es más, me di el permiso de entresacar unas diapositivas que ya vimos, porque pareciera, y con esto se sigue fortaleciendo y repitiendo. Yo recuerdo que alguna vez que tomaba varias veces lo que es las conferencias de un motivador de aquí de México llamado Miguel Ángel Cornejo. Y cada vez que iba yo a verlo, buscaba los espacios para platicar con él en los recesos, y yo le decía que me parecía muy repetitivo. Y me dijo así, me dio una buena regañada en el sentido propositivo. Me dijo: si quieres ahorrarte las conferencias de los próximos años, ¿qué le hace que ya no vengas? Porque voy a venir a decir exactamente lo mismo. Bueno, ¿esto a qué me refiero? Por el hecho de que ese llamado al encuentro, al diálogo y al respeto, es un tema que nos lo está diciendo desde el primer capítulo, y que lo estamos viendo de todas maneras siempre en cualquier, digamos, espacio del conocimiento de Dios a través del Evangelio. Y ante eso, eh, si tomamos un poquito en referencia lo que alguna vez llegó a decir el asistente nacional de la Orden Franciscana Seglar en una junta ejecutiva, es decir, para la fraternidad regional. Y ya ven, para los hermanos que no están en la OFS y que nos acompañan de la parroquia, pues que la Orden Franciscana Seglar está compuesta de entidades que empiezan de lo local, la fraternidad local. En este caso, pues si hablamos de la Fraternidad San Antonio de Padua, pero tenemos la fraternidad regional, que es de la región San Felipe de Jesús y que abarca varias fraternidades, y tenemos la OFS a nivel nacional, que están a nivel nacional y así a nivel internacional. Pues una ocasión vino el asistente nacional a esa junta de la fraternidad, y nos decía, y yo a veces parece que lo he repetido mucho, pero nunca será mucho ni bastante al repetirlo, que el Padre nos dijo que tendríamos que trabajar en la orden franciscana, es decir, como franciscanos, en perfeccionar nuestras virtudes como llamado central, inclusive como una tarea tan esencial, porque a veces nos volvemos católicos nada más de eventos, y más, por ejemplo, en los eventos de celebraciones que son, digamos, las mayores de las festividades. Y por lo tanto, pues sí, ahí estamos el miércoles de ceniza, o ahí estamos el domingo de Ramos, o ahí estamos lo que es en Navidad,
cuando a final de cuentas el llamado es al encuentro con el otro. Bueno, esto no es para que se den una idea de qué va a tratar el tema, así es que no deje de ver el mismo canal y a la misma hora. Para luego, pues los temas que nos faltarían posteriormente al capítulo 6, el 7, que son caminos de reencuentro, de perdón y reconciliación. Mire qué hermoso tema nos va a tocar ver en el capítulo 7 por el hecho de que pues el llamado a la conversión es todos los días. O sea, el sacrificio del Señor no se da nada, no se da como evento nada más histórico a través de lo que es el triduo pascual de jueves, viernes y sábado. Entonces ya el domingo pues sirvan las otras porque pues ya pasamos ese ciclo. No, pues la conversión es continua. Y el capítulo 8 nos habla de las religiones llamadas al servicio de la fraternidad en el mundo. Y hay algo hermoso que dice el Papa Francisco y que tiene que ver con la defensa de la fe católica, ¿eh? Entonces no se trata de que las religiones al servicio de la fraternidad sea bajo cosas fundamentalistas, porque a veces en aras de la misma religión, malentendida a veces lo que es la parte de una defensa de una fe, y a veces también hemos construido violencia, cuando debe ser al revés, fraternidad y paz. Pues bueno, quise poner aquí lo que es el índice temático para que nos ubicásemos en dónde vamos y bueno, pues vamos a empezar con los temas. Primero les dije que les iba a comentar acerca de la homilía del padre Cantalamesa, que aunque se los mandé como material para lo que es el foro de WhatsApp, pues ahí sí tuvieron la oportunidad de reflexionarlo bien, sino de todas maneras ver cómo el padre Cantalamesa, tomando lo que es la cita bíblica de San Juan, capítulo 20 y versículo 7, cómo el Señor le dijo a María Magdalena, esto pues ya fue inclusive pues de la resurrección del Señor. Se ve a donde mis hermanos. Esa parte, fíjese, yo me gozo, la verdad me gozo y al menos que se me olvide un poquito mi inflamación de mi mano. Por lo siguiente, porque justamente a través de la resurrección es donde empieza, digamos, el nuevo pacto. Haga de cuenta que el Nuevo Testamento, y no lo tome tan literal para que no le genere una confusión, pues empezaría a partir de ese momento, porque recuerden que Jesús siendo niño, primero Jesús no se bautizó siendo niño, Jesús se bautizó siendo adulto, pues imposible que San Juan Bautista, que le llevaba 6 meses de mayoría de edad, no de mayor de edad de 18, sino tenía como 6 meses más que Jesús. Pues ni modo que el niño Juan Bautista podía bautizar al niño Dios, ¿verdad? Lo que quiero decirles es de que todo ese proceso de la preparación para consumar lo que es la obra de redención del Señor, pues el Señor Jesús participaba en todas las celebraciones que se tenían pues dentro de lo que es la parte de digamos, esa antigua alianza, ese antiguo pacto. Y lo digo por qué razón, porque mire, cómo a partir de cuando le dice Jesús a María Magdalena, habiendo resucitado Jesús, ve a donde mis hermanos, esa parte es hermosa, o no lo siente usted ese gozo que el Señor Jesús nos está diciendo que somos hermanos del Señor, donde usted, hermano Raúl, le está diciendo a usted el Señor Jesús, hermano, a cada uno de nosotros nos está diciendo hermano, a la hermana Norma, al hermano Manuel, bueno, los que alcanzo a ver aquí en los recuadros. Y dile, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Hermosísimo que nos lo pone aquí consagradamente al Padre como Padre mío, como Padre de usted. Y lo decimos nosotros antes de la comunión, Señor mío y Dios mío. Todos hermanos por ser hijos del mismo Padre y también por ser hermanos de nuestro Señor Jesús. Estoy nada más aquí lo que es amplio un poquito en poniendo lupa a la parte de lo que dijo el Padre Cantalamesa.
Luego, aquí le tomo una foto a una segunda lectura que hace el padre Cantalamesa en relación a la parte de hermanos todos, como lo dijo el Papa Francisco en Admoniciones, en el numeral 6, me parece, en el 6.1. Porque en la lectura de San Mateo 18, del 48 al 50, y aquí le tomé foto literal a lo que es allá a la Santa Palabra de Dios, donde dice en el 58, respondiendo al que le decía esto, dijo, ¿y quién es mi madre? Respondiendo él a lo que le decía, dijo esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano, es mi hermana, es mi madre. Bueno, no quería pues dejar pasar que con estas palabras que el padre Cantalamesa estuvo abundando durante toda la homilía en el oficio de la oración del misterio de la Santa Cruz, bueno, poquito antes, justamente antes, eh, este, pues refirió lo que es a la parte de que todos somos hermanos. Y finalmente termino con este mensaje que dice el padre Cantalamesa. La fraternidad católica está herida y estamos llamados a cultivar esa unidad. Y me super encantó esta parte que dice, la fraternidad se edifica como se construye la paz, de cercas, con la cercanía del uno al otro. Y esta otra parte también muy dura que dice el padre Cantalamesa, la división desgarra la fraternidad. Cada trozo de la túnica está dividido a menudo a su vez en otros trozos. En este caso, los soldados en la crucifixión decidieron no cortarla, sino rifarla, en suerte, echar las suertes. Y la parte que dice el padre Cantalamesa, por eso quise tomarme este espacio, porque hace una transición del capítulo 5. Miren esta parte qué tremenda es, dice es la opción política cuando toma ventaja sobre la religiosa y eclesial. Fíjese qué grave está esto, O sea, la opción política cuando toma ventaja sobre la religiosa y eclesial y defiende una ideología, olvidando todo el sentido y el deber de la obediencia en la iglesia. O sea, significa que el reino de este mundo se ha vuelto más importante en el propio corazón que el reino de Dios. No sé si ha puesto a pensar usted y haga cuenta que estamos tocando todavía el capítulo 5 en esta transición. No sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar a qué se debe que si México, ciudadanos mexicanos, tenemos una población altamente católica, traigamos broncas para tomar decisiones políticas. Qué grueso, ¿no? Porque supone que si somos cristianos y nosotros estamos asidos al Evangelio y a nuestra fe católica, no tendríamos que andar batallando por el hecho de ni de la promoción de candidatos para que se postulen, candidatos bajo el perfil que vimos en el capítulo 5, ni batallando para la hora de votar. Qué tremendo, A mí me llamó mucho la atención esa parte y la verdad que sí me movió, digo a nivel a lo mejor de reflexión, ojalá que me mueva a ser más activo en esa parte de participación, pero la realidad es de que es una incongruencia total que tenemos, Los mexicanos que siendo población eminentemente de una buena, digamos, convocatoria a través de nuestra fe católica y que traigamos a nuestro México al revés.
quizás será que seamos católicos de nombre o católicos de Domingo de Ramos. Bueno, pues como que suena a la reflexión muy provocadora, ¿eh? Pero mire lo que dice enseguida el padre Cantalamesa. Estamos llamados a hacer un serio examen de nuestras conciencias. ¿A dónde estamos llevando el rebaño? ¿Si a nuestro lado o al de Jesús? ¿Y quién dice que la gente que soy yo? Pues uno dice que eres de Apolo, otro que eres de fulano. Pues no, supone que nuestro llamado es a defender no una ideología, sino a ser obedientes al Evangelio a través de nuestra fe católica. Bueno, pues como dicen por ahí coloquialmente, sorry por el hecho de estar utilizando esta partecita de tiempo, pero me parece que era muy ad hoc para hacer la transición del capítulo 5, para que no nos suene tan lejano hace 3 semanas lo que vimos, sino al contrario, un llamado bastante serio y que deberíamos de seguir en nuestras familias, promoviendo lo que es ese espíritu evangélico, cristiano, católico, a través de lo que ocurre y que vemos hacia afuera, a través, porque pues ya no. Y ahora resulta que unos están vinculados a proceso y que otros se les cubren estas cosas y que unos están peleándose por... No, no, nada que ver, lo que ya vimos que generalmente el populismo o la cuestión de la suma de votos como si era la parte más importante. Bueno, empezamos con el numeral 198 de Diálogo y Amistad Social. Hermanita Norma, ¿nos puedes hacer el favor de leerla? Claro que sí. Diálogo y amistad social. ¿Qué significa dialogar? 198. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué sirve el diálogo. Me basta pensar qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades. El diálogo persistente y corajudo no es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta. Muchas gracias, hermanita Norma. Miren, a veces yo me quedo sin palabras por lo que nos invita el Papa Francisco a través de lo que el Espíritu Santo lo unge, porque Él nos da una definición de dialogar, que es acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, comprenderse. Y dice que el diálogo persistente y corajudo no es noticia como los desencuentros y conflictos, ¿eh? Y fíjese de dónde utiliza ahí la palabra corajudo, ¿eh? Que corajudo a veces lo decimos como una persona que tiende a la ira y que no. Aquí se refiere a ese diálogo persistente y ese diálogo determinante. Acuérdense que vimos en la parte de lo que es el capítulo 5 de la mejor política, el hecho también del llamado a reclamar la dignidad. Vean cómo en la pasión del Señor, el Señor Jesús tenía un diálogo con todo ese nivel de persistencia y corajudo. ¿Corajudo en qué sentido? Y no tomemos a mal el término, la palabra coraje, porque a veces coraje lo decimos como si nos manifestáramos de una manera vengativa. No, pero ¿se acuerdan que en la parte de la pasión del Señor recibe el Señor una bofetada? Bueno, no sé cuántas le darían, más los latigazos, pero justamente en una bofetada que le dio el soldado porque no contestó una de las preguntas de Pilato. ¿Y recuerdan qué le contestó Jesús? Si alguien se acuerda y lo puede mencionar, ¿qué contestó el Señor cuando le dieron una bofetada? Miren lo que dijo. Si he dicho algo mal o he hecho algo mal, está bien por la bofetada.
Si yo en lo particular he hecho algo malo o he dicho algo malo, pues me lo gané, ¿no? Pero dice, pero si no, ¿por qué me pegan? ¿Se fijan qué hermosura la dignidad del Señor Jesús? Yo no pudiera decir, ¿y cómo está reclamando una bofetada cuando les dieron muchos latigazos? No, pues la verdad que quien le dio los latigazos lo estaba haciendo el latigador, digamos así, ¿verdad? El verdugo estaba obedeciendo una orden. Pero la bofetada, ¿a qué se debía? Entonces me refiero que por eso el diálogo persistente y corajudo no es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero nos ayudan a vivir un mundo mejor, mucho más de lo que nos podamos dar cuenta. Entonces vamos a ir regresando a los temas iniciales que vimos que tienen que ver con el escuchar, el comunicarnos, el acercamiento y el encuentro. En esa cultura del encuentro de todo se puede aprender algo. Una sociedad pluralista que invita al diálogo, que respete toda situación de la dignidad del otro, que integra a los que son diferentes o a veces los llamamos diferentes o excluidos. Acuérdense el tema que yo les compartía de los unos y de los otros. A reconocer el derecho de ser el mismo recuperando la amabilidad y opera en dos vertientes. El yo, persona, el otro, el hermano, persona, ese derecho a esa dignidad y por supuesto llevando lo que es a la parte de esa justicia social pluralista, porque siempre el Papa está viendo estos dos ángulos. ¿Qué ayuda? ¿Qué actitudes no ayudan al diálogo? Pues ya lo platicamos un poco y hoy lo vamos a retomar otra vez, la comunicación reactiva. Acuérdense el ejemplo que vimos allá en Las sombras de un mundo cerrado, donde veíamos el ejemplo, yo les pasé por ahí el audio de una mamá con su hijo que platica en dos tonalidades. La primera de una manera que no escucha, y ya casi el hijo está tratando de decidir de mejor irse de la casa porque pues la mamá no es empática. Y como en la segunda ya lo escucha, es empática y pues por eso digo que ya lo vimos antes, toda agresividad en las redes sociales, los monólogos que no se detienen a escuchar y la descalificación que es muy humillante. Donde la capacidad, pues mínimo tenemos que empezar por el respeto. Me dice alguna hermana que no me escucha, ¿ustedes me están escuchando? ¿Mm? Sí, Escucha hermano. bien. Entonces, si alguien ahí me hace el favor de entrar al chat y ponerle para yo no distraerme, y comente que le responda, que responda ahí, pues seguramente lo verá ahí, si no me escucha, a lo mejor sí ve, para que revise, a lo mejor puede salirse y volver a entrar. Nomás a alguien ahí que le ponga en el chat. No tengo identificado qué hermana es. Es la hermana Alma Patricia, entonces pues por ahí hay que le comenten. Gracias para yo no distraerme y continuar. Fíjese cómo el Papa, ya estamos hablando del capítulo del diálogo y la amistad social, y vuelve a referir el tema de política, porque dice que las políticas construidas deben ser acompañadas por el encuentro y diálogo, respetar el punto de vista de los otros y las preocupaciones que son legítimas. Un diálogo honesto y respetuoso no compromete la justicia. Y hay que desenmascarar las diferentes formas que la verdad es manipulada, extorsionada y oculta, tanto en el discurso público como en la parte privada. Yo no sé si se los comenté, hermanos y hermanas, que tenemos una gran tarea de ser denunciantes, que en la tarea de ser promotores del Evangelio es más sencillo hablar de la buena noticia que denunciar la mala noticia. Si se fijan, el levita y el sacerdote, pues omitieron el hacer el bien.
omitieron al hacer el bien, por esa parte de evadir la responsabilidad cristiana, digamos. Entonces, bueno, pues nos habla el Papa de cómo necesitamos reconocer el punto de vista de los otros, y para eso nos llama a construir puentes y comunidades, reconociendo los derechos de otras personas de ser ellos mismos y de ser diferentes. Yo no me acuerdo si les compartí esto, y ahí me dirán ustedes si como quiera lo puedo traer para una próxima sesión, aunque no sea este momento. Pero por ahí tengo yo como que una especie de imagen que hice ahí, como una especie de un caminito, en donde decía que si no hay primero un pensamiento sincero, no podemos construir luego una opinión sincera, por lo tanto no podemos construir un encuentro con el otro sincero, por lo tanto no podemos llevar ese orden de los 7 amores alineado, por lo tanto no podemos llevar esa parte de nuestra expresión ante la sociedad, por lo tanto no podemos llevar esa parte a tener gobernantes de bien, por lo tanto no podemos completar el camino hacia la paz social. No sé si yo lo platiqué y de todas maneras, pues no sería de sobra a lo que decimos de volver a repetir en las cosas que son de alto valor. Pero con lo que les acabo de decir es que no se puede llegar a la paz social si no se empieza por la parte de reconocer la dignidad de la persona. De tal manera que ante las cosas que se están dando y se han dado en los últimos años, la verdad es que bajo ese camino, no crean que tenemos mucho futuro, ¿eh? Pues por esa razón el Papa en Las sombras de un mundo cerrado lo va identificando como: estoy dando pinceladas, dice el Papa Francisco, de las tendencias que se están dando, y pone la muestra como botón de muestra. Entonces, pues el reto es muy grande. Señala el Papa Francisco la necesidad de colocarse en lugar de los otros. ¿Se acuerda que hablamos de la empatía? Ya lo vamos a volver a tomar. Y lo que dijo el Papa en las políticas de caridad en el capítulo anterior, construidas en el amor, nos reta a ver cómo nuestra habilidad de prosperar depende del progreso de nuestros hermanos y hermanas. Solamente una sociedad puede prosperar si progresan, pues, su comunidad. Por eso retomo el tema de lo que ya vimos de la virtud de la hospitalidad para el encuentro, con el ejemplo de Abraham al encuentro de los forasteros. Y se acuerdan que hicimos el ejercicio de exprimir la palabra atención, yéndonos al origen etimológico de tendere, que es esa capacidad del encuentro con el otro. También vimos el tema de la escucha empática. Y ahorita, más adelante, si es que nos alcanza el tiempo de la sesión de hoy, si no la continuaremos en la siguiente sesión, es como es necesario. Y ahorita que saqué al tema del asistente nacional, hablando de esa junta de fraternidad, el llamado a perfeccionar lo que es la parte de las virtudes, y cómo nos decía que estamos llamados a primero ser hermanos. Yo no sé si les compartí de la comunidad de la que yo formaba parte, de María Música de Dios. Un día se nos invitó a que dejáramos de ser comunidad para volvernos una hermandad y aprender a ser hermanos, para poder llamarnos el día del cumpleaños, para poder ofrecerle lo que yo tengo en casa al otro porque se quedó sin gas. De ese tamaño, ¿eh? Entonces, por eso saco el tema, estos temas que eran temas que yo los puse adicionalmente, pero que bien vale la pena, que serían material de capacitación para enseñarnos a dialogar. Acuérdense lo que vimos de, escuchamos que para entender o para que yo sea entendido. Yo estoy escuchando al otro para entenderlo a él, o más bien lo que estoy escuchando al otro, más que escucharlo, es que yo quiero que él me entienda a mí.
Recuerden que Francisco de Asís pues, nos decía, ayúdame a entender más que a ser entendido. Y el proverbio que dice, escucha tu lengua, te harás sordo. Hay pasos para el escucha. Ahorita lo vamos a ver un poco más. Bueno, vuelvo a poner esta imagen que ya se las había compartido, pero en aquella vez nos referimos mucho a la plática de la mamá con su hijo en una actitud de mala escucha. Y yo les sigo les sigo invitando a que ahí tienen los audios que se los pasé ahí por el foro de WhatsApp, a que vuelvan a recrear esos dos diálogos. Es la misma problemática la que tiene el hijo en los dos diálogos. Es como si fueran dos escenas de una misma situación, pero donde primero la mamá no escucha y en la segunda vez se ponen los zapatos de él. Y la importancia de primero entender para luego ser entendido. La escucha empática es escuchar con la única intención de entender a la otra persona, puesto en los zapatos de la otra persona. Y eso se requiere habilidad. Entonces, no solamente significa que porque ya somos personas adultas y realmente seamos buenos dialogadores. Dice aquí que usted requiere dos cosas como habilidades, que tenga la intención de escuchar para entender. Y para eso necesariamente tiene que sacrificar su yo. En el sentido metodológico del diálogo, de la comunicación, haga de cuenta que cuando el otro está hablando, usted no tiene ninguna participación activa, Mientras el otro habla, yo no estoy diciendo que usted se calle y ya deje de hablar. No. Pero mientras el otro está hablando, usted debe de escuchar para entenderlo y luego debe reflejarle sentimientos. Pero no los suyos, los del otro. Si el otro está muy preocupado y usted está que contentísimo porque se acaba de ganar la lotería, no debe expresar su sentimiento de la emoción que tiene porque se ganó la lotería, ¿no? Debe de reflejar el sentimiento del otro para que pueda realmente escucharlo. A eso se refiere reflejar y palabras, es decir ciertas palabras que dijo el otro, eso significaría que lo está entendiendo. Y esta expresión que dice este doctor es tremenda, Esto no lo dice el doctor, es lo que le dijo a este doctor un paciente. Mire lo que dice. Cuando le pido que escuche y usted siente que tiene que hacer algo para resolver mi problema, me está fallando. Aunque le parezca extraño. Lo único le pido es que escuche. No hable ni haga nada. Solo escuche. Bueno, el Papa Francisco, en el numeral 198 al 202, dice que los héroes de futuro serán los que sostengan con respeto una palabra cargada de verdad, más allá de las conveniencias personales. Qué tremendo. Y en este mundo que somos, que caminamos mucho hacia lo que es la parte del individualismo, pues es un reto. Dice que hay que construir en común. Los medios de comunicación, el Internet ofrece posibilidades de encuentro y eso lo ve como algo bueno, como don de Dios para promover la solidaridad. Pero no podemos aceptar un mundo digital diseñado para explotar la debilidad y sacar lo peor de la gente. Y acuérdense lo que veíamos en las sombras de un mundo cerrado, que ahora es bien fácil descartar a las personas con los famosos no like, el no me gusta. Del numeral del 2006 al 2010 dice que el relativismo nos ha desfigurado a que no existen el bien y el mal, sino solamente un cálculo de ventajas y desventajas. Mire qué gruesa esta parte. Es decir, el relativismo ha identificado que todo se vale y solamente encontramos cosas que nos convienen o que no nos convienen.
Hay una degradación de ir nivelando hacia abajo. ¿Sabe qué quiere decir el Papa de ir nivelando hacia abajo? Es que todos los poderosos vayan aplastando a los demás para ponerlos en una sola condición. No sé si le suena eso lo que dijo un político, que no quiere decir su nombre, pero ya lo está pensando usted, que dijo que hay que acabar con todos los ricos. Y por supuesto que no es así, es decir, que cada vez haya menos ricos, muy ricos, y cada vez habrá más pobres, muy pobres. En lo que el resultado final es que los poderosos triunfan sobre los débiles. ¿Y qué sucede? Sigue el fenómeno de la exclusión y de la separación y de los unos y de los otros. Quiero comentarles un ejemplo de que los poderosos deben ayudar a que los débiles también sean poderosos, diciéndolo entre comillas. No me gusta la palabra poderosos, pero me refiero el que tiene, que tenga caridad por el que no tiene. Y ya vimos que todos tenemos algo que podemos aportar. Digo, antes de hacer un receso, que vamos ya casi a un receso, pero quiero compartirles algo que yo escribí en el libro en el libro de Pinte de color su vida. Yo escribí por ahí un libro de Pinte de color su vida, que lo escribí también por invitación de quien me pidió que escribiera el libro de María Música de Dios. El libro de Pinte de color su vida es un libro de metáforas de crecimiento personal. Y el capítulo 2 se llama Las Vinas. Vinas porque es de dos. Y quiero nomás comentarles una pequeña partecita de el capítulo 2 de ese libro, porque va relacionado a lo que acaba de decirnos el Papa Francisco en el aspecto de que hay una degradación de nivelar hacia abajo, resultando que los poderosos triunfan sobre los débiles, cuando estamos llamados a que el poderoso haga poderoso al débil, por llamarlo de alguna manera poderoso. No me gusta mucho la palabra, pero es una realidad de los poderosos. Y el ejemplo que les quiero compartir es cómo el fuerte puede hacer fuerte al débil. O sea, el que tiene puede ayudar a que el otro tenga también. Y esos dones que se nos dan, podemos hacer que el otro lo tenga. ¿Qué tiene que ver esto con Beethoven? Lo que pasa es que yo empiezo mi libro, del capítulo 2 del libro de Pinte de color su vida, con una narrativa que hace Beethoven, no la hace él. La verdad es que ya para los que quieran el fin de semana, por ahí busquen la película de Copying Beethoven, que se refiere a copiar a Beethoven. Yo te les digo por qué copiar a Beethoven. Se los digo para si ustedes ya quieren en tiempo de recreación ver la película completa, porque es una película hermosa de un don que tiene Beethoven, que es compartido a otra persona, y esa otra persona también tiene un don que es compartido a Beethoven. Y en lugar de la parte incorrecta, que es que Beethoven aplaste al débil, es que los dos se ayuden mutuamente. Es hermoso. Entonces, yo relato como en primera persona siendo Beethoven para explicar la película de Beethoven en 2 cuartillas, como si Beethoven nos estuviera diciendo. ¿Y de qué se trata? Así nada más rápidamente, y les digo la metáfora final, como compartirles esta parte en referencia a lo que nos dice el Papa Francisco en lo siguiente. Primero, la película se llama Copying Beethoven, porque esta chica que aparece aquí fue contratada por Beethoven, siendo Beethoven un genio ya consolidado. La película de Copying Beethoven trata solamente una partecita de la vida de Beethoven, toda su vida para hacer la 9ª sinfonía de Beethoven. Es nada más sobre la 9ª sinfonía. Quiere decir que Beethoven ya era un genio consolidado. Y entonces, él lo que hizo es que contrató a esta chica apenas egresada de la escuela de música para copiar las partituras. Y ahí viene el nombre de la película. Porque en aquellos tiempos no había copiadoras. Y entonces lo que hacían es que alguien que ya tuviera, pues al menos un poco de ciertos conocimientos musicales,
pues que pudiera copiar las partituras para entregárselas a cada músico y poder interpretar la obra musical. Sí transmito el mensaje de lo que es la parte. Pero a quien contrata es una chica nuevecita, digamos, salida de la escuela, una chica tierna, pues hablando de su edad. Y miren, aparte que Beethoven era ya un viejo medio gruñón, es más, era un genio genioso, por decirlo de alguna manera. Imagínense la relación de apoyo y de comunicación entre un señorón, genio musical, poderoso en el término de genio de la música, con una jovencita recién salida apenas de la escuela. Y bueno, pues ven ustedes la película, pero yo lo que quiero llegar es que cuando esta niña tomaba las partituras para ir haciendo la copia de la partitura, se daba cuenta que podía hacerle algunos ajustes a la partitura musical. Y que si le mueve esta corchea tendrá un tono, una entonación o un increchendo, llámele usted como se le quiera llamar a la técnica para que sea mejor la partitura. Imagínese una pequeñita recién salida de la escuela sacando su talento y un don que también tiene ella para decirle a un genio con su novena sinfonía que su obra puede estar más perfeccionada si la escucha. ¿Sí transmito la idea? Entonces, ¿cuánto requiere de Beethoven de volverse humilde y sencillo para escuchar a esta pequeña que le está diciendo cómo puede estar mejor desarrollada la partitura de la novena sinfonía de Beethoven? Es hermoso, ¿eh? La verdad, yo me gozo de estas anécdotas o experiencias o vivencias de personas donde la novena sinfonía de Beethoven no fuese la que escuchamos hoy en día si no hubiera sido por esta niña. Conclusión, no hay poderoso tan poderoso o genio tan genio que no pueda aprender algo, ni hay ignorante o débil o persona desprovista tan ignorante que no pueda enseñar algo. Sí, comunico un poco lo que es la parte del mensaje. Bueno, pues quédense con este bonito, digamos, sabor de, la, de este ejemplo, de esta ilustración de la película de Beethoven, donde el fuerte puede hacer fuerte al débil. Ese es el llamado. Y el débil realmente no es tan débil. Simplemente somos naturalezas diferentes y tiene uno algo que puede dar y el otro también puede recibirlo a la inversa. Así bien, ahí vamos retomando, pero con participaciones de ustedes. Sirven que se van, digamos, como que sintonizando todos los hermanos. A ver, hermanito Manuel, ¿qué te deja hasta ahorita lo que hemos visto en esta sesión de hoy? Ya sea una idea, un mensaje, algo que te llamó la atención, lo que sea está bien, así a nivel de como tomarlo como una especie de volver a reanudar, pero con sus participaciones. Gracias, Andrés. Pues sí, la verdad sí me deja mucho que reflexionar, sobre todo yo creo que es ahorita el tiempo propicio para esa reflexión, ¿verdad? Y todas las oportunidades que nos da Dios en nuestra vida de ir creciendo, de ir avanzando. Todo lo que escuchamos, ¿verdad? Todo lo que nos vamos alimentando, que pues la mayoría de las veces solo nos quedamos en el escuché y me llené y estoy engordando de nuevo con todo lo que aprendo. Pero en qué momento lo voy a poner en práctica o cómo lo debería poner en práctica para que realmente dé frutos, ¿verdad? Reflexionamos precisamente aquí con mi esposa en la casa, de que muchas veces sí es muy, muy complicado esa parte de llevar esa paz y ese acercamiento social, porque pues la gente ya está tan sacada de onda, ¿verdad? Que no lo toma muy bien. Entonces debe empezar uno en lo personal, en la pequeña comunidad que es su casa, ¿verdad? Ahí
a expresar toda esta parte de ese encuentro. Y me quedo mucho con esta parte que usted dice de saber escuchar, no solo a veces con los mismos hijos o sobrinos que vienen a un apoyo, a algo, un problema que traen, pues siempre parece una maravilla, ¿verdad? Regañando y dando un consejo, pero no saben escuchar definitivamente. Muchas gracias, hermano Manuel. Otra participación. ¿Quién nos comparte? Pues yo también, o sea, a mí me queda la importancia de saber escuchar, de no querer ser entendido, sino entender al otro. Eso es todo. Gracias, hermanita. Otra participación más. Hermano, yo. Sí, Pues adelante. aquí a mí me está dejando la importancia que tiene el diálogo, porque sin el diálogo no podemos hacer nada y tenemos que tener ese entendimiento, sobre todo para las demás personas. Eso es en lo que a mí respecta. Gracias, hermanita. Gracias. Pues van bien, pues vemos cómo es tan importante lo que es la parte del diálogo, y ahorita se van a dar cuenta más adelantito, el Papa nos lo hace saber. Necesitamos dedicarnos a poner en supremacía el diálogo, pero no nomás como un llamado a dialogar, sino que debemos dedicarle tiempo. Es más, si tuviésemos que aprender y tomar capacitación sobre dialogar, me parece que es algo. Digo esto para considerarlo acá para lo que es la parte del oficio de formación, que está dentro del tema de crecimiento personal, pero habría que ir apuntando a las necesidades básicas para ver qué tanto realmente vamos avanzando. Bueno, pues primero en la OFS por los franciscanos, y que tienen un programa que se tiene un programa de formación en las diferentes etapas, pero a nivel parroquia también dentro de los programas de formación, porque a veces a lo mejor nos toca tomar algún curso en una parte, en alguna empresa, cuando, pues miren, bien que los dicen ustedes con su participación, de cómo nos hace falta aprender a dialogar. Y así lo dice en el numeral 211 al 214 el Papa Francisco en el Consenso, donde dice que en una sociedad plural el diálogo es el camino más adecuado para llegar más allá de un consenso circunstancial o una especie de suma de votos, o lo que dijo la mayoría. Los principios morales elementales y universalmente válidos para creyentes y no creyentes pueden dar lugar a diversas normativas prácticas a través del diálogo. Fíjense que hemos entendido a veces mal inclusive el concepto del ecumenismo religioso, porque el ecumenismo religioso a veces lo llegamos a entender popularmente como que todos pensemos igual. ¿O qué importa? A final de cuentas todas las religiones buscan el mismo objetivo. Y no, hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida, que es Jesús. Y uno puede decir, y bueno, ¿y qué las otras religiones también, las cristianas, no predican a Jesús? Pues no, la verdad es que no. ¿Y por qué no? Pues porque en un momento no aceptaron una verdad. Sí. He estado en las últimas semanas leyendo algo sobre la cuestión de la apologética. Y pues fíjese, cosas así tan interesantes, de las cosas que me he dado cuenta. A lo mejor usted ya lo sabía antes, pero apenas yo caigo a la cuenta, que las Biblias de los hermanos separados son Biblias católicas, aunque se llamen Reina Valera o Dios habla hoy o lo que sea. ¿Por qué? Pues porque fue el Papa Naciano primero, me parece, allá por el año 300, que es el que juntó todas las cartas encíclicas y juntó los escritos de los evangelistas. Fue la primera Biblia que existió. Quiere decir que todas las que tenemos ahorita están basadas en esa. Así es que un hermano separado, cuando se trae su Biblia bajo el brazo y llega a tocar la puerta, lo que nos está mostrando es una Biblia católica. Bueno, sin unos libros, ¿verdad? Como tal. Pero esto nada más por el hecho de que el diálogo no tampoco se refiere nada más a que simplemente
vamos a echar una cascarita, aunque esa cascarita corresponda a ir a quebrar los vidrios del vecino de enfrente unidos. No, pues vamos a ir viendo que es un diálogo construido a través de lo que es la parte del Evangelio. Sigamos pues en ese orden de ideas. Dice el Papa Francisco que la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Y él lo identifica como un poliedro, por eso puse esta imagen. Eso lo toma el Papa Francisco del libro de Vinicius de Moraes, Samba de bendición, en lo que es en portugués, donde dice que la cultura del encuentro significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos buscando puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. Y aquí es la parte que yo les comparto, o que más bien que les transmito como canal nada más de lo que dice el Papa. Armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo. Tenemos que enseñar desde la casa a hablar, a lo que es el verdadero encuentro. Y en esa cultura del encuentro hay que aceptar la posibilidad de ceder algo por el bien común, por el otro. Reconocer al otro es colocarse en el lugar del otro para descubrir qué hay de auténtico, aún con genuinos intereses. En el ejemplo que les ponía de Beethoven y esta niña, si no hubieran sido empáticos unos con el otro, se habían perdido los dos de algo valioso. Beethoven, ¿de qué se hubiera perdido? Que la novena de Beethoven no hubiera salido tan perfeccionada si no hubiera sido por la jovencita. Ahora imagínense la jovencita lo que aprendió de un genio musical. Entonces, ¿cómo en el encuentro los dos sí salen ganando? Y ya en la última parte del capítulo 6 de la encíclica, el Papa nos llama a recuperar la amabilidad, porque es a través de la amabilidad como podemos tener ese encuentro. Y dice que en medio del atropello de sálvese quien pueda, es posible optar por el cultivo de la amabilidad. Entonces el numeral 223 prácticamente hace referencia a la palabra de Dios en Gálatas 5, en el versículo 22, donde dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Entonces, si empezamos primero como nosotros como católicos y luego nos vamos como franciscanos por estar en una parroquia franciscana y algunos de los que estamos tomando esta encíclica, pues estamos en la OFS, pues vamos haciendo que el Espíritu Santo cobre vida. Y debemos hacer que cobre vida, porque no quiere decir que por el bautismo que ya nosotros se nos ungió con el Espíritu Santo ande aleteando sobre nuestras aguas interiores. Dice San Pablo, no apaguéis la llama del Espíritu. No es que el Espíritu Santo no esté en usted, es que si lo deja correr, si lo deja manifestarse. Y por supuesto que lo apaga las telarañas. San Francisco de Sales dice que a veces los pecados veniales, que aunque no sean pecados mortales, se van convirtiendo como una especie de telarañas que se van extendiendo de tal manera que es muy fácil que nos atrape la telaraña, que nos atrape lo que es esa red. Por eso tan útil que es la reconciliación frecuente con el Señor para mantenernos en gracia lo más continuamente. Dice el Papa Francisco que recuperar la amabilidad, es decir, es que nuestro diálogo debe de convertirse en palabras de aliento. Hágase un autoanálisis usted, su examen de conciencia ahorita antes de que haga sus oraciones para dormir. Si hace su diario de hoy, ¿qué palabras di de reconfortamiento hoy? ¿Qué palabras di de consuelo? ¿Qué palabras di de estimular al otro? ¿Qué tanto estoy diciendo permiso, perdón, gracias?
¿Hasta dónde esa urbanidad y buenos modales que también parece que la hemos perdido en la casa? De decir, primero usted, después de usted, como usted diga, lo acompaño, sí señor, de acuerdo, gracias. En lugar de palabras pues que entristecen o que irritan o que desprecian o descalifican. Y aquí hago un paréntesis con lo que es Fratelli Tutti 224, que es el último numeral. Con esto no estamos terminando el tema, porque parte de lo que, pues como que tengo ya lo que es en interior o será mi perfil, me refiero como formador, es el hecho de que cómo nos falta prepararnos en el arte de ser instrumentos de ayuda al otro, no nada más en la caridad, digamos, de la entrega de un bien, sino de ese trato al otro. Y créanme que a mí, ya se los he repetido creo que varias veces, que a mí como me ha costado mi rehabilitación de mi brazo y me ha llevado a verme tan desprovisto para poder hacer ciertas actividades, que me doy cuenta de cómo viví yo mucho un pecado de autosuficiencia. Por ser tan dedicado a la formación de los demás, a prepararme, a estudiar libros e inclusive cierta cultura de atención aquí en la casa, de preparar comida saludable, y me doy cuenta que pues ahorita en el arte del encuentro con el otro, vamos suponiendo de lo que es de una acción física, pues la verdad no, pues sí, a veces casi necesito que me abran la puerta para subirme a la camioneta para que me lleven a algún lugar. Bueno, ahí les he compartido a veces un poquito esa parte porque me he dado cuenta cómo me ha faltado la dulzura con el otro. Digo, ahí les transmito esa parte, ya el Señor que me perdone, vea, a través de la reconciliación y que yo siga adelante en mi crecimiento, pero cada quien estamos llamados a esa parte. Dice, el cultivo de la amabilidad no es un detalle menor, dice el Papa Francisco, ni una actitud superficial. Es decir, si se generasen en los programas de formación de la iglesia, programas de formación en el cultivo de la amabilidad, no estaríamos muy lejanos a estar atendiendo el llamado del Evangelio, de ser buen samaritano, o de atender el llamado de la encíclica Ser Hermanos. Por esa razón tenía sentido cuando nos llamaron, y creo que lo vamos a ver en el capítulo 7, y ahí les voy a compartir algo de la parte de la comunidad, por el hecho de que a nosotros se nos pidió que ya nosotros no nos reuniéramos como tarea principal para rezar el rosario y dar temas, no porque no sea importante rezar el rosario y dar temas, sino para que aprendiéramos primero a ser hermanos. Porque rezábamos el rosario de corridito, dábamos un tema para luego lo que se compartió unos burritos, pero ni siquiera sabíamos lo que le pasaba al hermano. Qué tremendo, ¿eh? Entonces dijo, primero aprendan a ser hermanos. Si ustedes ya se llaman por teléfono para saludarlo el día de su cumpleaños, y si ya se llaman para solicitar que me preste su vehículo para ir a cargar el gas porque se me descompuso mi camioneta o me quedé tirado en el camino, si hacen eso, pues ahora sí, adelante para junto con lo que es esa oración de encuentro a través de esas oraciones hermosas del Padre Nuestro y el Ave María, adelante. Bueno, recuerden la parte anterior, por ejemplo, ya estamos en el numeral final de la encíclica, pero yo sigo haciendo énfasis a que el cultivo de la amabilidad no es un detalle menor, así lo dice textualmente el Papa Francisco, ni una actitud superficial, y saco a colación a San Francisco de Sales. ¿Por qué razón? Saben que el carisma por el que es connotado en cuanto a la iglesia le da a San Francisco de Sales es justamente el santo de la amabilidad. Y no sé si saben ustedes algo más de San Francisco de Sales, que San Francisco de Sales, genio y figura hasta en la sepultura, era una persona que tendía a ser iracundo.
Y recordemos que cada quien somos de una naturaleza diferente, pues porque así somos, porque tenemos también una parte que es genética y otra heredada. Cuando yo les comparto de mí que soy una persona muy reflexiva, analítico y a veces me pierdo en un detalle, pues qué bueno esa parte para analizar las cosas, pero a veces me falta más frescura para atender otras cosas que no requieren tanta reflexión. Y de un puntito hace una mancha grande. Bueno, esa es mi condición, pero ¿qué debo hacer yo, Joel? Pues ir creciendo en función de la virtud para que mi análisis muy profundo no se quede a de una manchita hacer un océano. Por ejemplo, digo, habrá más cosas, ya ustedes me darán también mis propios jalones de orejas de lo que me falte, pero quiero comentarles, no en relación a un servidor, sino a San Francisco de Sales, que era una persona iracunda, y el Señor le da la gracia de que se manifestó con tanta dulzura que el carisma que le dan como el santo de la amabilidad. Saben que cuando a San Francisco de Sales ya lo que es que falleció y le hacen, digamos, la autopsia para lo que es, pues como todo, se hace como todo proceso con lo que es la parte de los fallecidos, y saben que se encontraron que su cuerpo estaba deshecho, sus órganos internos estaban deshechos. Por tanto, que él se dominaba así su carácter para que no salieran sus actos tendientes a la ira. ¿Saben ustedes, si ven la biografía de San Francisco de Sales, que cuando él era sacerdote en una parroquia le pusieron de obispo, pues no me acuerdo si parroquia o en donde él oficiaba como sacerdote, le pusieron de obispo a un iracundo más iracundo que él. San Francisco de Sales es franciscano también. Entonces imagínense a un iracundo que le ponen un jefe todavía más iracundo y hay que merecerle obediencia al iracundo. Yo creo que bien vale la pena que nos vayamos buscando un asistente espiritual o lo que es ese hermano, digamos, que es cercano, acercarnos con él para que nos oriente, que sea un poco la parte contraria de nosotros o que nos haga ver mejor nuestras carencias, pero con amor, ¿verdad? Pues para que trabajemos en ellas. Fíjese que ¿quién es esta santa? Santa Isabel, que era la santa a la que San Francisco de Asís le ayudó a las hermanas de la Visitación. Algo así, no recuerdo bien la biografía, voy a estudiarla y para la siguiente les comento más. Por la dulzura que tenía San Francisco de Asís, pero desarrollada por virtud, no porque la tuviera en su corazón o en su sangre, pues al contrario, tendiente a la ira, pero que hablaba con esa dulzura, ¿eh? Que entonces esta santa, la que dirigía a las hermanas de la Visitación, le mandaba unas cartas de gratitud a San Francisco de Sales, que un día tuvo que regañarla en el sentido positivo San Francisco de Sales, a esta hermana, porque dice, no vaya a crecer tanto tu nivel de dechado de, entre comillas, piropos, digámoslo así, que me la vaya creyendo. Y no por el sentido del enamoramiento, sino por el hecho de que no ponga en su lugar a Dios, que es al que le corresponde toda la honra y la gloria. Pero era de esa manera, por eso esta frase es hermosa, que lo dice directamente San Francisco de Sales. Dice, el más alto grado de humildad consiste en ver, servir, honrar y tratar amablemente. Si usted quiere crecer en humildad, pues sirva, honre y trate amablemente a los que no son de nuestro gusto, a los que se manifiestan hostiles, ingratos y molestos. Ahora sí, vaya y dígale a su esposo, vaya y dígale, no qué bueno que me maltratas, sino háblele bien al otro, a su esposo, prepárele bien la comida.
recíbalo bien en la casa, o al revés. Estamos hablando, me refiero al esposo a la esposa o al papá. ¿Que no está ahí el más alto grado de que se manifieste el sentido del amor cristiano? ¿No está ahí las bienaventuranzas de amar a los que nos odian, a los que nos persiguen, a los que nos maltratan? ¿Habría entonces alguna razón por qué andamos molestos como hermanos cristianos católicos o como hermanos franciscanos cuando tenemos interacción y el otro gritó? Esta diapositiva que les estoy compartiendo, hermanos y hermanas, es parte de las capacitaciones que doy de lo que es nuestros cursos de los 7 hábitos, donde hay una partecita que maneja Covey en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, donde dice que el encuentro debe ser es de mutuo beneficio. Es decir, que una relación interpersonal hay una alternativa, ni tú ni yo, sino lo que beneficia a los dos. Evitar actuar egoístamente. El yo gano, tú pierdes, o sacrificándose a sí mismo, yo pierdo y tú ganas. A final de cuentas, es pérdida de los dos lados. Imagínense cuando le dice el amigo al otro, oye, fíjate que hoy en la mañana tuve una discusión en la casa y si vieras, me fregué a mi esposa. Por no decir otra palabra más fuerte, ¿verdad? Pues sabe el otro, si tiene el sentido cristiano, del sentido del encuentro por el otro, pues sabe qué le va a decir, pues fregado estás tú, porque cada vez que maltrate al otro, maltratada está la familia y hiere a la misma familia. En una comunidad se gana y se pierde en común. Cuando digo, yo le gané hoy una discusión a mi esposa, pues la perdió también. Qué tremendo. Entonces, pues, a final de cuentas, se debe buscar el los dos ganar. Y les voy a invitar a ver un video. Déjenme apago los auriculares para que veamos un video hermoso que se llama La cuenta del banco emocional. Y esta última parte de la charla de hoy, pues, va encaminada a que exploremos un poquito más el cómo darle tratamiento a ese encuentro con el otro. Y señala Franklin Covey que usted puede medir el banco emocional de la relación con su esposa, con su hijo, con su mamá, con su compañero de trabajo, con su jefe, como si fuera una cuenta de banco. Las cuentas de banco se miden por el saldo que hay. Si usted retira, pierde saldo. Si usted abona, gana saldo. Entonces, ¿cuál es la confianza de interacción entre dos personas? Pues aquí vamos a ver un video que nos ilustra. Póngale atención, voy a apagar los auriculares porque a veces si no sale el sonido, no se escucha. Entonces, Raúl, si es que sí se escucha, ¿eh? Ya, pero todavía no corre video. A la hora de crear y cuidar cualquier relación interpersonal, intervienen diversos factores. En este video en particular, vamos a introducir un nuevo concepto que involucra técnicas y actitudes que representan una verdadera diferencia en la interacción humana. Vamos a hablar de la cuenta bancaria emocional, que podríamos definir como el sentimiento de importancia percibida y de seguridad que poseemos respecto de otro ser humano. Con cada persona con la que interactuamos, estamos aumentando o disminuyendo las reservas de ahorros de dicha relación. Es decir, si aumento mis depósitos en la cuenta bancaria de mi relación con vos a través de la bondad, la honestidad, la cortesía y el mantenimiento de mis compromisos con tu persona, estoy constituyendo una reserva.
Cuando la cuenta de confianza es alta, la comunicación se vuelve más fácil, más cómoda y efectiva. Por otro lado, si tengo la costumbre de ser irrespetuosa y descortés, de ignorarte, de interrumpirte, de traicionar tu confianza, de amenazarte o de exteriorizar reacciones inmoderadas de forma constante, el resultado será que mi cuenta bancaria emocional quedará en números negativos. El nivel de confianza será muy bajo y la flexibilidad de la interacción será casi nulo. Nuestras relaciones más constantes, es decir, aquellas personas con las que interactuamos más frecuentemente, como pueden ser la pareja o los hijos, requieren los depósitos más constantes. Los arreglos rápidos que algunos proponen para subsanar estas relaciones solo son espejismos, son parches o aspirinas que dejan intactos los problemas crónicos subyacentes. Construir y reparar las relaciones lleva tiempo. Es por eso que vamos a ver rápidamente 6 depósitos principales capaces de construir una cuenta bancaria emocional. El primero, comprender al individuo. Lo que para uno podría ser un depósito, como dar un paseo para hablar o ir a tomar un helado, no siempre es percibido como tal por los otros. Es por ello que cuando hacemos un depósito, debemos conocer qué es importante para la otra persona. Segundo, prestar atención a las pequeñas cosas. No descuides los pequeños detalles de bondad y atención que podemos dar a otros, ya que son de gran importancia. Asimismo, tampoco descuidemos las pequeñas faltas de respeto y asperezas que puedan surgirnos, ya que suponen reintegros importantes. Tercero, mantener los compromisos. Cultivar el hábito de mantener las promesas que haces crea puentes de confianza que atraviesan los baches de incomprensión que puedan existir. Cuarto, aclarar las expectativas. Siempre que se ingresa en una situación nueva, es importante poner todas las expectativas sobre la mesa. Las expectativas, poco claras en cuanto a roles y metas, merman la comunicación y la confianza. Quinto, demostrar integridad personal. La integridad personal consiste en adecuar la realidad a nuestras palabras. Es decir, mantener las promesas hechas, satisfacer las expectativas y evitar toda comunicación desleal. Esto genera confianza y constituye un gran depósito de la cuenta emocional. Sexto, disculparse sinceramente. Si uno se equivoca, las disculpas sinceras representan depósitos. Sin embargo, las disculpas reiteradas e interpretadas como fingidas representan reintegros. Teniendo todo esto en mente, aprendamos a utilizar las interacciones como una oportunidad para fortalecer las cuentas bancarias emocionales. A la hora de crear y cuidar. Bien. Bien, pues acabamos de ver como hoy un video donde nos dice en qué consiste la cuenta de banco emocional y vamos a ir cerrando la sesión de hoy. No vamos a terminar el capítulo. Ahorita les digo los temas que vamos a ver en la próxima sesión, porque me parece que es importante que veamos más de esta parte de cómo llevar un diálogo con el otro. La metodología para poder hablar con alguien, hay técnica, y yo entiendo que no necesariamente significa que deberíamos de basarnos en técnicas para hablar con el otro, pero que al menos nos demos cuenta de que a veces no estamos guiados por ese principio de la empatía o de la escucha, o de lo que dijo el Papa Francisco en el numeral inicial cuando empezamos el capítulo de hoy, de que acercarse, escucharse, comprender al otro, no es algo que hacemos de manera tan ordinaria. Y este tema del banco emocional, pues digamos, lo podemos sintetizar con esta diapositiva, donde usted hace un retiro cuando usted supone que usted entiende y realmente ni siquiera lo ha escuchado, cuando le falta amabilidad, descortesía y una falta de respeto, cuando no cumple los compromisos con el otro, o habla mal de las personas, o se vuelve orgulloso, arrogante, o guarda rencores. Y nos los decía el video que usted incrementa la confianza en los demás cuando busca primero entenderlo para luego ser entendido, cuando se vuelve amable, cortés, cuando asume sus compromisos responsablemente, cuando se disculpa, cuando es claro en lo que usted está expresándole al otro de lo que usted espera. Y por supuesto, también el video nos decía cuando perdona al otro. Decía el padre Larrañaga, y lo vamos a reforzar en el tema del capítulo 7,
sobre lo que es el camino del reencuentro. Reencuentro es cuando ya tiene que reencontrarse por segunda vez, y ya se vio pero se separó. Y esto aplicado a cualquier situación donde existe un conflicto. Que decía el padre Ignacio Larrañaga, no haría falta perdonar, no por no perdonar, porque no fuese necesario si supiésemos comprender. El padre Larrañaga así lo decía. No haría falta perdonar si supiésemos comprender al otro. Porque recuerde que el otro tiene una razón y un motivo. Sea justo, sea injusto, ¿eh? Fíjese usted cómo nuestro Señor Jesucristo en la cruz rogaba al Padre por los que lo estaban crucificando. ¿Y qué es lo que les decía? Le decía al Padre, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Si el Señor Jesús los tenía bien, los comprendía bien a los que lo estaban crucificando. Entonces, pues claro que el perdonar es es una de las formas de mantener, digamos, esa relación de confianza y de amor por el otro, en una condición a veces como complicado, porque ¿cómo? Pues si es que es el que me maltrató. Pero ¿se acuerdan que la parábola del buen samaritano empieza con un hecho consumado donde el herido ya está herido? Y el Evangelio no fija la mirada en el maltratador. Y no me refiero porque, pues, que no tenga cuentas que rendir. No me refiero, pues, porque el necesitado es el que está herido. Y a ese es al que hay que atender. Y por supuesto que el maltratador algún daño tendrá para hacer lo que hizo, ¿eh? Entonces seguramente que necesita también amor el propio maltratador. No aparece en la película La parábola del buen samaritano, pero esto en el sentido de la importancia de perdonar. Pues bueno, vamos cerrando la sesión. Les comparto que la próxima sesión va a ser interesante porque vamos a tratar una partecita de este tema de llevar el diálogo con otro a través de que aprendamos a crear nuestro propio clima. Con eso vamos a empezar, e inclusive con una frase que la relata, que nos la dice un obispo norteamericano, Fulton J. Sheen, que está considerado como venerable, pero fue un gran filósofo y un gran teólogo. Él dice que todos creamos nuestro propio clima. Y en base a eso determinamos de qué color es el cielo que vemos. Eso por el hecho de que muchas veces lo que sucede es que en nuestra relación con el otro, lo que hacemos es que en lugar de hacer algo por el otro, lo que le entregamos a veces nuestras carencias. Y recuerde, refresque lo del San Francisco de Sales, que siendo una persona iracunda, él a lo mejor pudiera decir, pues discúlpenme, yo soy iracundo. O como dice José José, es que yo soy así y así me moriré. Creo que así dice la canción, ¿verdad? Yo soy así y así me moriré. O diciéndolo más al estilo de Pedro Infante, yo soy quien soy, no me parezco a nadie. Y esa es una actitud determinista, como si no pudiésemos nosotros sacrificar, como dice el Papa Francisco, un poquito a nosotros por el otro. Bueno, entonces pues nos quedamos con esa reflexión y hacemos pues la oración de la Virgen María para que nos acompañe en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por esta tarde que nos has entregado, por estos espacios de encuentro.